Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver centros de gravedad en los temas de izaje de cargas. Entendamos que el centro de gravedad se considera un punto donde que se encuentra aplicado todo su peso. O sea, que en cada carga que yo quiera levantar va a haber un punto específico, no un área, sino un punto específico, donde si yo coloco un cáncamo acá y coloco una eslinga de levantamiento vertical, se va a levantar esta carga de forma pareja. Eso es lo que se considera como el famoso centro de gravedad. Ahora, hay una ventaja que cuando las cargas tienen una figura uniforme, son macizas o compactas, uniforme en cada una de sus partes, vamos a entender que el centro de gravedad va a estar en la mitad de la carga. Entonces, en este triángulo, si es un triángulo macizo o vacío en todas las partes, uniforme en todos los lados, su centro de gravedad va a estar en la mitad de la mitad de la mitad. Lo mismo pasaría con este cuadrado. Entonces vamos a decir que el centro de gravedad de este cubo va a estar en el cruce de los dos diagonales, que sería nuestro centro de masa. Para todas las figuras, ¿sí?, que son uniformes, ese sería nuestro centro de gravedad, donde que estaríamos diciendo que vamos a colocar nuestro gancho. Ahí va a estar anclado el gancho de la grúa para hacer el aparejamiento. Ahora, entendamos que si yo tengo esta carga de 6 metros y es uniforme, estoy diciendo que el centro de gravedad va a estar ¿qué? En la mitad de los 6 metros. O sea que si yo tengo esta carga de 6 metros, digo que va a estar el centro de gravedad en los 3 metros, ¿no es cierto? Pero, aparte de eso, debo entender que el centro de gravedad también va a estar ¿qué? En la altura en este caso. O sea que si el centro de gravedad está a 3 metros de ancho, ahora tengo que buscar el centro de gravedad en la altura. Y si la carga mide 6 metros, pues del centro de gravedad va a estar a 3 metros. O sea que yo no voy a poner el gancho ni acá abajo ni acá arriba. Voy a colocar el gancho en el punto donde que crucen estos dos centros de gravedad. Y ese es el famoso centro de gravedad en el eje X y en el eje Y, que es lo que se conocería como un plano cartesiano. O sea que, en este caso, si esta carga mide 18 metros de altura, el centro de gravedad en lo alto va a estar a 9 metros, pero va a estar también a 3 metros de ancho. O sea que el gancho lo voy a colocar en la mitad de esos dos puntos. Ese es el centro de gravedad real donde que debería yo colocar ¿qué? Mi gancho de la grúa para hacer el levantamiento de cargas. Entonces, concluyendo lo que acabamos de decir de centros de gravedad con figuras uniformes, decimos sencillamente que el centro de gravedad va a estar en la mitad, ¿sí?, de la mitad, pero también de la mitad. O sea que voy a tener en realidad que colocar mi gancho en este punto para que coincida ¿qué? Con los 5 metros de ancho, con los 5 metros de profundidad y obviamente pues en este caso no me afectaría la altura, ¿sí? Esa es la forma correcta de poder identificar centros de gravedad cuando tengo figuras ¿qué? Macizas, compactas y lo más importante, uniformes. Si la figura geométrica, la carga, no tiene una figura geométrica uniforme, no puedo aplicar esta estrategia para encontrar los centros de gravedad. ¿Listo? Para ello, pues entonces tendríamos que hablar de lo que se conoce como centro de gravedad combinado. Muchos utilizan las siglas CGC. ¿Y qué significa eso? Que si nosotros tenemos una carga, un motor, ¿sí?, una estiba con varias cajas, pues sencillamente voy a decir que tengo muchas cargas que están siendo ¿qué? Uniformes, pero a la vez están unificadas en una sola carga. O sea que no va a ser el centro de gravedad,
en la mitad de la carga. O sea, no voy a poder decir que el centro de gravedad está en la mitad. Segundo, voy a entender que el centro de gravedad va a estar ubicado hacia donde la carga está más pesada. ¿Sí? Ese es un punto como de referencia. Pero el problema es que si usted no ubica el centro de gravedad donde que debe estar, o sea, usted no ubica el gancho en el centro de gravedad, pues sencillamente la carga va a tener dos grandes problemas. El primero, vamos a comenzar a tener un factor de pendulación. Y segundo, hay el riesgo de ruptura de eslingas. ¿Por qué? Porque una eslinga va a estar haciendo más esfuerzo que la otra y eso puede hacer que se rompan. Entonces, la forma correcta para poder entender este centro de gravedad combinado es entender la siguiente fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula me dice, miren, primero, debo tener en cuenta un punto de referencia fijo, ¿sí? O sea, si yo tengo una carga como esta que tenemos acá en la gráfica, yo puedo determinar si voy a medir desde el extremo derecho a izquierda o de izquierda a derecha. Pero lo importante es que este punto de referencia sea el mismo para todas las mediciones que voy a tener en cuenta en el ejercicio. ¿Listo? Entonces siempre van a ser o el extremo izquierdo o el extremo derecho de la carga. ¿Listo? Para mi ejercicio estoy diciendo que voy a utilizar el extremo izquierdo. Primer punto. Segundo, debo conocer los pesos de las cargas, o sea, me está diciendo que la forma más fácil de encontrar los centros de gravedad es subdividiendo mi carga en cargas macizas. Entonces, si se dan cuenta que me dice, mire, tengo 3 cargas, 4 cargas, ¿sí? Y puedo seguir teniendo varias cargas, una carga arriba, ¿sí? Total, si yo separo esta carga solita, voy a decir que la carga 4 va a tener su propio centro de gravedad, que ya sabemos que si es una carga maciza va a estar en la mitad. La carga 3, si la separo, si la saco solita, como es una carga maciza, va a estar su centro de gravedad en la mitad del tamaño de la carga. Entonces, cuando nosotros logramos entender eso, vamos a comenzar a decir, mire, el resultado es la distancia entre el punto de referencia y el centro de gravedad de la carga. O sea, el valor que ustedes van a encontrar con estos datos que vamos a hacer el cálculo matemático va a ser la distancia que usted mide desde el punto de referencia hasta donde que le dé el resultado. Ahí va a estar encontrado ¿qué? Su centro de gravedad combinado. Entonces, la fórmula, aunque parece muy larga, en realidad es muy sencilla. Mírenla cómo funciona. Me está diciendo, mire, yo lo primero que debo saber es cuánto pesa la carga 1 y cuánto mide el centro de gravedad desde mi punto de referencia. Acuérdense que estamos hablando del punto de referencia para todas, hasta donde que está ubicado mi centro de gravedad de la carga 1. Entonces solamente es la multiplicación de esos dos. Ahora lo sumo la segunda carga, el peso de la carga multiplicado ahora por la distancia 2. ¿La distancia 2 es desde dónde? Desde mi punto de referencia hasta donde está ubicado el centro de gravedad de la carga. Que esto fácilmente usted lo va a poder hacer ¿cómo? Pues con un flexómetro, con un metro, ¿sí? Midiendo desde el extremo de la carga hasta la mitad de la carga 1. Del extremo de la carga hasta la mitad de la carga 2. Del extremo de la carga hasta la mitad de la carga 3 y así sucesivamente. Entonces, y usted va a seguir sumando. Entonces, en este caso, la carga 3 por la distancia 3, desde el punto de referencia hasta el centro de gravedad, más la carga 4, ¿sí? El peso de la carga 4 multiplicado por la distancia desde el punto de referencia hasta la carga 4. Y así sucesivamente, si tiene 5, 6, 7, 8 cargas, pues va siguiendo la suma.
Y ese resultado lo divide para la sumatoria de las cargas, o sea, en total, la carga completa que usted está levantando. ¿Sí? Entonces, la sumatoria de la carga 1 más la carga 2 más la carga 3 y más la carga 4. Ese resultado es la distancia que hay desde el punto de referencia hacia el centro de gravedad. Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico para que entendamos este centro de gravedad combinado. Entonces, fíjense lo que me está diciendo. Miren, tengo esta carga, ¿sí? Que si yo me fijo, puedo dividirla en dos. La carga 1 sería un rectángulo, la carga 2 sería un cilindro, ¿sí? La divido. Por ende, puedo tener las medidas. Claro, o sea, yo las puedo medir. Digo que la carga 1 mide 12 metros de ancho y la carga 2 mide 4 metros de ancho, ¿sí? Entonces, si yo me pregunto cuál es el centro de gravedad combinado, ¿se acuerdan de la fórmula que me decía? La fórmula me dice, mire, multiplique la carga 1, ya sabe que pesa 6 toneladas, pero ahora me toca calcular o medir las distancias 1 y la distancia 2. Esto no lo tengo, no lo utilizo. O sea, la fórmula de aquí para acá, ¿sí? No me sirve. Esto no lo utilizo y esto no lo utilizo, porque solamente tengo dos cargas. Entonces ahora vamos a medir. Voy a decir que el punto de referencia para este ejercicio lo voy a tomar desde este extremo. O sea, que matemáticamente yo sé que la carga 1, el centro de gravedad de la carga 1, que es maciza y es uniforme, va a estar en la mitad. Si la carga mide 6 metros, el centro de gravedad va a estar ¿a cuánto? A 6 metros ¿de dónde? De mi punto de referencia. Ahora, matemáticamente no se vayan a confundir. El centro de gravedad de la carga 2 está de aquí a acá, ¿a cuánto? A 2 metros, porque la carga 2 mide 4 metros, el centro de gravedad está en la mitad, a 2 metros. Pero ¿a cuánto está de mi punto de referencia? O sea, desde aquí a acá, ¿cuánto vale? Pues son los 12 metros de la carga 1 más los 2 metros de la carga 2, que serían ¿cuánto? 14 metros. Entonces ahora sí, si yo digo que el centro de gravedad combinado es igual a ¿qué? Trazo mi línea y coloco paréntesis, la carga 1, ¿cuánto pesa? 6 toneladas. Lo multiplico por la distancia 1, 6 metros. Lo sumo, segundo paréntesis, la carga 2, 3 metros, 3 toneladas, perdón, multiplicado por ¿cuánto? La distancia 2, desde el punto de referencia hasta el centro de gravedad, son 14 metros. O sea que ya tengo la parte de arriba. Ahora voy en la parte de abajo de la fórmula. Me dice que sume la carga 1, 6 toneladas, más la carga 2, 3 toneladas. Si yo hago ese ejercicio matemático, voy a decir 6 por 6, 36 toneladas por metro, más 3 por 14, ¿cuánto me da? 42 toneladas metros. Y lo divido, ¿para cuánto? 6 más 3, 9 toneladas. Entonces sumo 36 más 42, ¿cuánto me da? Entonces me daría 78 toneladas por metro dividido 9 toneladas. Entonces miren lo importante, la tonelada con la tonelada se va y la unidad me va a quedar en metros.
¿Cuánto me da eso? Hagan el ejercicio matemático. Entonces, calculadora 78 dividido 9 me da que el centro de gravedad combinado está ¿a cuánto? A 8.6 metros. ¿De dónde? De mi punto de referencia. Desde aquí mido 8.66 metros y aquí estaría exactamente ¿qué? Mi centro de gravedad, que debería colocar ¿qué? Mi gancho. ¿Sí? Aquí va a estar mi gancho. Para garantizar que esa carga se levante de forma que pareja. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de calcular los centros de gravedad combinados.
Fíjense que hemos analizado el levantamiento de cargas en forma horizontal, o sea, suponiendo que las cargas son combinadas, pero del ancho son igualitas, o sea, tienen el mismo ancho, ¿sí? Como en este caso. Entonces aquí yo puedo decir, cojo la carga 1, cojo la carga 2, multiplico la carga por la distancia 1 más la carga por la distancia 2, lo divido para la sumatoria de las cargas y digo el centro de gravedad va a estar aquí, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque me estoy dando cuenta que es una carga maciza en profundidad. Pero imagínense que esta carga no la quiero levantar así, sino que la necesito levantar acostada. Entonces, si yo pongo el centro de gravedad donde que me daba antes aquí, ¿qué va a pasar? Pues que la carga va a levantar totalmente irregular, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a entender que los centros de gravedad van a estar, ¿qué? Como lo decíamos, en el eje X, pero también van a estar en el eje Y. O sea, si miramos en esta imagen que está la figura acostada, voy a decir que el centro de gravedad que calculé está en este lado, o sea, en el ancho, aquí, en esta línea. Pero ahora me toca calcular el centro de gravedad de la profundidad de la pieza. Entonces voy a hacer el mismo cálculo matemático como si ahora tuviera que medir desde aquí hacia arriba. Conclusión, tengo que hacer dos cálculos matemáticos, uno por el ancho y otro por la profundidad, ¿sí? En izaje de cargas hablaríamos de las cargas en el eje X y en el eje Y, ¿sí? Entonces, veamos cómo sería el ejercicio. Vamos a comenzar haciendo la figura geométrica. Entonces, voy a decir que, para no confundirme, en sentido horizontal o en el ancho, voy a medir de derecha a izquierda, ¿sí? Miren, de aquí para acá. Y de alto, en este caso de profundidad, voy a medir de abajo hacia arriba. ¿Listo? Pero es las mismas cargas. Miren, tengo una carga maciza, ¿sí? Que es de 5 toneladas y de ancho mide 7 metros. Y tengo otra carga maciza de 3 metros que mide 2 toneladas. Así pude dividir estas dos piezas. Entonces, ¿qué me dice? Mismo ejercicio. Si esta carga mide 7 metros y ya sabemos que el centro de gravedad está en la mitad, entonces yo sencillamente digo que el centro de gravedad de esta pieza, o sea, la distancia desde el punto de referencia hasta el centro de gravedad, sería ¿de cuánto? 3.5 toneladas. Perdón, metros. ¿Sí o qué? Ahora, la distancia 2 mide 3 metros, o sea, de aquí a acá, ¿mide cuánto? 1.5, porque la carga mide 3 metros, sabemos que el centro de gravedad está en la mitad. Pero acuérdense que mi punto de referencia está ¿dónde? Acá. Este es mi punto de referencia. O sea que yo necesito saber cuánto mide desde aquí hasta el centro de gravedad de esa carga. Entonces, pues ya matemáticamente, si yo sé que esto mide 7 metros y esto mide 3 metros, pues de aquí a acá hay ¿cuánto? 4 metros. Por ende, 4 más 1.5 me daría 5.5 metros. ¿Sí? Y ahora sí, me queda solamente la tarea de ¿qué? De multiplicar carga 1 por distancia 1 más carga 2 por distancia 2 y lo divido, ¿para qué? Para la sumatoria de las dos cargas, que en este caso serían 7 toneladas. Ese resultado va a ser ¿cuál? La distancia del centro de gravedad, ¿sí? Del eje X en este caso, o sea, desde aquí para acá va a haber ¿cuánto? El valor que les dé. No les hago el ejercicio porque es una tarea de ustedes. Ahora vamos con el caso 2. Vamos a calcular el centro de gravedad que en profundidad. Entonces yo digo que mi punto de referencia va a ser este.
Entonces yo digo, si la carga 1 de ancho mide 2 metros, la distancia de mi punto de referencia al centro de gravedad va a ser ¿de cuánto? Pues de 1 metro. Ahora, la carga 2, desde mi punto de referencia, si digo que mide 3 metros de aquí a acá, me diría ¿cuánto? 1.5 metros. Pero como yo necesito la distancia desde mi punto de referencia, serían 2 metros de aquí a acá más 1.5 me daría 3.5 metros. Entonces ahora sí, ya tengo la tarea. Multiplico la carga 1, 5 toneladas, por la distancia 1, 1 metro, o sea que me daría 5. Y multiplico la carga 2 por la distancia 2. ¿Sí? 2 por 3.5 me daría 7. Sumo eso y lo divido ¿para qué? Para la suma de las dos cargas. Y ahí ya tendría el valor que me va a dar exactamente, ¿en dónde? En el eje Y o en profundidad. Entonces, la conclusión de esto significa que si usted se da cuenta, le dio una distancia desde el punto de referencia 1 hasta acá. O sea que, si yo marco por acá en verde, yo digo que de aquí a acá usted les dio una distancia. El valor que les dio. O sea, significa que en este lado, en este tramo donde que les estoy trazando la línea verde, en cualquier parte de aquí va a estar el centro de gravedad, porque aquí es en lo horizontal. Ahora vamos en vertical. Lo mismo, les dio un valor X, no sé dónde les daría. De aquí a acá les daría un valor. O sea, que en cualquier parte de este centro de gravedad, de esta línea, va a estar ¿qué? El centro de gravedad. Conclusión, donde se crucen esas dos líneas, ahí es en realidad exactamente su centro de gravedad donde usted debería colocar ¿qué? Su gancho. ¿Para qué? Para que el izaje sea un izaje ¿qué? Seguro y equilibrado. Para la casa, les dejo ese taller. Hagan el ejercicio entonces. Miren, tengo 3 cargas. No se preocupe si muy seguramente el centro de gravedad les va a quedar fuera de la carga. Es normal, no hay ningún problema. ¿Sí? Acuérdense que el centro de gravedad es el punto donde que se unen todas las fuerzas. Entonces, acuérdense, tengo que sacar un centro de gravedad en horizontal y tengo que sacar un centro de gravedad en vertical o en profundidad. ¿Sí? Y siempre el punto de referencia va a ser el mismo para todas las cargas. Ejemplo, si usted me dice que de aquí en vertical, su punto de referencia va a ser de aquí hacia arriba, pues la distancia de la carga 2 va a ser de aquí a acá. La distancia de esta otra carga va a ser de aquí a acá. Y la distancia para la carga 3 va a ser de aquí a acá. Entonces miren aquí, si quieren coloquen en la carga 1 para que no se vayan a confundir, la carga 2 y la carga 3. Lo mismo, si usted quiere trabajar en sentido horizontal, ¿sí? Si usted toma su punto de referencia este lado izquierdo, pues todos van a tener el mismo punto de referencia, o sea, no va a tener problema. Si la carga mide 8.6 metros, pues la mitad va a ser 4.3. Si la carga mide 3 metros, pues de aquí a acá va a medir ¿cuánto? 1.5. Si la carga mide 4.6 metros, de aquí a acá va a ser ¿de cuánto? De 4.6 metros. ¿Sí? Acuérdense, el punto de referencia siempre va a ser el mismo para todas las cargas. Ejemplo, si usted decide tomar como punto de referencia este lado de aquí para acá, entonces usted deberá medir ¿qué? El centro de gravedad de aquí para acá. Ahora tendrá que medir el centro de gravedad ¿desde dónde? Desde aquí hasta acá. Y ahora tendrá que medir el centro de gravedad desde aquí hasta acá, porque su punto de referencia es este. Siempre los puntos de referencia son los extremos.
Practíquenlo, calcúlenlo, hagan una y otra vez. ¿Por qué? Porque de eso va a depender la seguridad del izaje. Recuerden, ser competente requiere un gran compromiso y una gran responsabilidad.